amigos, hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de lo que es un engranaje helicoidal. Me lo han pedido varios suscriptores, por lo cual vamos a empezar. Arranquemos haciendo un croquis en el plano de alzado. Vamos a generar un círculo que va a tener 120 milímetros y otro más que va a ser de 50 milímetros. Salimos del croquis, generamos la extrusión. Esto va a tener 35 milímetros. Muy bien. Vamos a aceptar y ya tendríamos el cuerpo de nuestro engranaje. Generamos un croquis sobre esta cara para hacer el chavetero. Para el chavetero hacemos un croquis y vamos a realizar un rectángulo que tenga 6 milímetros por 12 y que a la vez este punto esté referenciado con el centro. Bien, salimos de acá y generamos una extrusión de corte por el total y ya tendríamos acá el chavetero de nuestro engranaje. Ahora vamos a generar el calado que tiene en el centro para eso vamos a generar un círculo que tenga 70 milímetros. Vamos a generar otro círculo más que va a tener 90 y le damos a aceptar. Y vamos a generar una extrusión de corte de 8 milímetros. Con lo cual ya tendríamos el calado central de esta pieza. Bien, pero no está sobre la otra cara, así que vamos a generar sobre la otra cara, para lo cual vamos a generar un plano. Este plano va a estar en la mitad del cuerpo, o sea que le vamos a dar 35 dividido 2 y vamos a invertir la dirección. Ya acá tendríamos el plano para hacer nuestra simetría. Vamos a buscar simetría, el plano sobre el plano 1, y la operación que vamos a hacer, la simetría, es el último corte que hicimos. Con lo cual ya acá tendríamos ahora sí totalmente la figura de nuestro engranaje. Vamos a ocultar el plano. Volvemos de nuevo a generar un croquis para hacer el dentado. Para el dentado lo que vamos a hacer es ubicar el punto del centro y le vamos a dar 6 milímetros. Perdón, vamos de nuevo. Ubicamos el punto acá, buscamos línea y ubicamos este punto y le vamos a dar 6 milímetros. 1,5 milímetros. Subimos, vamos a ir un poquito a hacer zoom, subimos acá, inclinamos un poquito más y salimos. Vamos a definir este punto con respecto a este punto, va a tener 3 milímetros. Este punto con respecto
a esta línea tiene que tener este punto con respecto a esta línea. Le vamos a dar 2 milímetros. El ángulo entre esto y esto va a ser de 30 grados. Y ya estaría definido. Lo último que nos quedaría por hacer es cerrar acá y definir la altura entre este y este, que va a ser de 4. Ahora vamos a hacer un poquito más bajo, lo vamos a hacer de 3 milímetros. Bien. Lo que hacemos es darle ahora un radio que nos estaría faltando. Este radio va a ser un pequeño radio de 0,5 milímetros sobre esta punta. Y vamos a darle también un poquito acá, la misma medida. Le damos a aceptar. Ya estaría definido nuestro croquis, con lo cual ahora lo que vamos a generar es una simetría. Para eso vamos a elegir esta línea, apretando la tecla Shift vamos a ir eligiendo todas las líneas las cuales vamos a hacer la simetría. Y lo vamos a hacer con respecto a este eje. Perfecto, ya tendríamos la simetría lista y terminada. Salimos del croquis. Bien, ahora tendríamos que volver a hacer un croquis sobre el plano lateral y generar un eje. Ese eje va a tener este punto de origen hasta acá. Ahí estaría definido. Salimos del croquis. Esto va a ser para el barrido de nuestro diente. Lo que vamos a generar ahora es un corte barrido, con lo cual elegimos ya el camino, ya está marcado. Y ahora vamos a elegir nuestro croquis, que sería este de acá. A ver si lo podemos marcar. Es como que estaría abierto nuestro croquis. A ver, vamos a ir marcándolo. Vamos a ir eligiendo las líneas de nuestro croquis. Vamos a ir, ojo, acá tenemos que tener mucho cuidado para poder seleccionar todas las líneas y no tener inconvenientes. Le damos a aceptar. No sé por qué no lo toma. Y lo tomó. Bien, ahí estaría, ya hubiese generado el corte. Entonces, ahora vamos a ir a donde dice opciones y le vamos a poner donde dice torsión de perfil.
vamos a elegir especificar vector de dirección. Y acá podemos darle, perdón, este no va a ser así. Especificar, acá, el primero es especificar valor de torsión. Y le vamos a dar los grados. O sea, nosotros vamos a ubicar acá los grados que va a tener este, que va a ser de, vamos a darle 15 grados. A ver, nos queda muy inclinado, vamos a ponerle 10 grados. 10 grados. Ahí me gusta más. Bien, vamos a dejarlo en 10 grados. Generamos ya el corte. Perfecto. Ya tenemos el corte del diente. Lo que tenemos que generar ahora es los dientes en sí, con lo cual vamos a usar una matriz circular. Vamos a elegir nuestra arista de radio de diámetro. Vamos a elegir ahora, esto vamos a hacerlo, vamos a elegir el corte y fíjense en que tenemos 4, vamos a empezar a subirlo. Vamos a ir generando algunos más, 31, 32, 34 dientes. Y podría ser un poquito más, 35 dientes, 36. Yo creo que ahí podríamos andar 36 dientes. Bien, le damos a aceptar. Ojo, estamos haciendo un engranaje que no es normalizado, esto no tiene ninguna norma, ¿no? O sea, es simplemente a modo de ejemplo. Bueno, esto es como nos quedó nuestro engranaje helicoidal. Se puede generar un devastado del borde para que no quede tan burdo. Lo vamos a realizar, vamos a hacer sobre el plano, vamos a elegir un plano de alzado, hacemos el plano de alzado no, este no va, descartar cambios. Vamos a hacer sobre el plano lateral. Sobre el plano lateral lo que vamos a generar es lo siguiente. Simplemente una línea de esta forma, así, así y así. Lo mismo, lo que vamos a hacer es esto, le vamos a dar las dimensiones. De acá, esto va a tener 3. Este va a tener 8. Y lo vamos a tratar de ubicar. A ver, lo vamos a ir llevando de a poquito. Y de acá a este punto lo vamos a dejar en 1 milímetro. De acá a este punto a distancia de 0,5 y de acá a este punto (0,5 milímetros).
Bien, a esto le vamos a dar a aceptar y lo que vamos a generar ahora es un corte barrido utilizando el eje este que usamos. Vamos a ver, vamos a hacer una cosita antes. Tendríamos que ubicar un eje en esta cara. Ahí está, ahora sí. Entonces ahora generamos el barrido, el corte barrido de este croquis. Vamos a generar el corte barrido primero. O la revolución, es lo mismo, es la misma historia, se puede hacer igual. Lo que pasa es que acá se nos... Y el eje, este lo vamos a eliminar y vamos a elegir nuestro eje, que es este. Ahí estaría. Le damos a aceptar. Y ustedes fíjense que nos queda el chanfle realizado sobre el engranaje. Podemos hacer una simetría. Vamos a hacer una simetría de esta cara. O sea, le vamos a dar 35 dividido 2 y lo vamos a invertir y hacemos una simetría. Vamos a generar una simetría de este plano, el plano 2, y del último corte revolución que hicimos le damos a aceptar, con lo cual ocultamos ahora el plano 2 y vamos a ocultar el eje, con lo cual ya tendríamos nuestro engranaje helicoidal terminado. Bueno, espero que este ejercicio les haya servido y les haya sacado las dudas. Tengan en cuenta lo que dije anteriormente, que este es un ejercicio, no es un engranaje normalizado. Podemos entrar en donde tenemos páginas normalizadas de engranaje y dibujar los engranajes que queremos con las dimensiones de los dientes, inclusive en el manual de casilla se puede utilizar porque está todo esto bien explicado. Y también podemos decir que en la parte de lo que es la librería, nosotros acá en Toolbox tenemos todos los engranajes normalizados, cantidad de dientes, según las normas. Bueno, espero que este video haya sido útil. Los espero en el próximo video. Les agradezco por su atención. No dejen de compartir este video y suscribirse al canal. Y será hasta la próxima. Muchas gracias.